Mi hermano, mi hermana, ¿saben ustedes cómo murieron los apóstoles? La Biblia solo registra la muerte de Jacobo, quien murió a espada, muy seguramente decapitado por el rey Herodes. Eso está en Hechos 12, del 1 al 3, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Tenía las intenciones de matar también a Pedro. Como sabemos, Pedro fue encarcelado, pero fue librado por Dios. Pero según la tradición, y no por la escritura, pero según por la tradición, sabemos que Pedro fue crucificado de cabeza. Él no se consideró digno de morir como su Señor. Él fue crucificado y él pidió ser crucificado, pero de cabeza. Esto fue en cumplimiento de la profecía de Jesús, que le dio en Juan 21, 18 al 19, cuando le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. De nuevo, según la tradición y no la escritura, se dice que Mateo fue muerto a espada en Etiopía. Bartolomé, conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él testificó en lo que hoy conocemos como Turquía. En Armenia, él fue martirizado con un látigo hasta morir. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Se dice que en ese momento él pronunció estas palabras: hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. El apóstol Tomás fue traspasado por una lanza en la India, en uno de sus viajes misioneros para establecer ahí una iglesia. Matías, quien fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. El apóstol Pablo fue torturado y decapitado por el emperador Nerón. Se dice que en el año 67 después de Cristo. También tenemos tradiciones referentes a los apóstoles Tadeo, Felipe y Simón, pero ninguna de ellas se consideran con la validez histórica como para mencionarlas. El único apóstol que murió pacíficamente fue el apóstol Juan, después de haber sido exiliado a Patmos. Después de Patmos, él es el único apóstol. Pero de nuevo, a excepción de Jacobo, esta información es según la tradición. Y quizá la tradición no sea exacta, pero lo que sí sabemos es que todos ellos estuvieron dispuestos a morir por su Señor Jesucristo. Y cuando ese sufrimiento llegó, cuando la hora de su muerte llegó, eso no fue motivo de sorpresa para ellos, porque Jesús les había dicho: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El hecho de que todos los apóstoles estuvieran dispuestos a morir antes que negar a Jesucristo es para nosotros una evidencia de que ellos realmente vieron sufrir y morir a su Señor, pero también de que lo vieron resucitar y que anhelaban su regreso en gloria. Por eso para ellos el sufrir no fue un motivo de sorpresa, sino fue un motivo de gozo. Y mis hermanos, yo te pregunto, ¿qué acaso nosotros, por las escrituras y con los ojos espirituales y por la fe que el Señor nos ha dado, hemos visto morir y resucitar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué acaso nosotros no tenemos la misma esperanza, el mismo anhelo de que Él venga pronto por cada uno de nosotros? Somos bienaventurados, como dice Juan, recitando las palabras de Jesús en Juan 20, 27 al 29. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Vean, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Habla de quiénes? De nosotros. De nosotros. Hemos visto las mismas cosas que los apóstoles, pero nosotros por la fe, por las escrituras, somos muy bendecidos por eso. Los apóstoles y muchos mártires han estado dispuestos a dar su vida por causa de Cristo. ¿Y qué hay de nosotros, mis hermanos? ¿Qué estamos dispuestos a dar por nuestro Señor Jesucristo?
Muchas veces, y perdón si le ofendo a mi hermano, pero muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a ser fieles en la asistencia a la iglesia local. Otras veces no estamos dispuestos a levantarnos a tiempo para llegar aquí al día del Señor y estar listos aquí. Otras veces no queremos dejar ese pecado que por años hemos consentido. ¿Cuál es ese pecado que sigues ahí teniendo? Otras veces no tenemos tiempo para visitar a un hermano enfermo o enferma, o algún hermano que sabemos que esté solo quizás. No estamos dispuestos a desprendernos de nuestras cosas para ayudar al necesitado. Otras veces nos da miedo testificar de Cristo o vergüenza, yo no lo sé. ¿Cuántas veces has dejado la oportunidad de hablar de tu Señor Jesucristo y no lo has hecho? Yo me preguntaba, y me incluyo, hermanos, obviamente, si no queremos dejar esas cosas, ¿cómo vamos a estar preparados para dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo si la voluntad de Dios así lo quiere? El Señor nos está enseñando estas cosas. Nuestro Señor es un Dios soberano, un Dios previo. Estoy seguro que nos está preparando para algo. En mayor o menor medida el sufrimiento va a llegar a nuestras vidas. Y tenemos que saber que sufrir por causa de Cristo no es motivo de sorpresa, sino de gozo. Y hemos hablado de un sufrimiento particular, un sufrimiento por Cristo, un sufrimiento que llega a nuestra vida por servir a Cristo, por vivir para Cristo, por vivir en santidad. Si seguimos en nuestra comodidad, nos estamos perdiendo de esa bendición, de ser contados por dignos de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico en eso, mis hermanos? ¿Y será, mis hermanos, que podemos trabajar más para Dios, para el Señor? ¿O será que ya llegamos a nuestro límite? ¿A qué cosas de tu agenda actual le puedes dedicar tú menos tiempo para dedicarlas más al Señor? ¿De qué formas puedes más servir en el reino de Dios? Todos podemos servir más. En las cosas de Dios siempre estamos en deuda con el Señor. Y como les dije, nuestro Dios es un Dios que es soberano. Nos está enseñando estas verdades porque nos está preparando para ese sufrimiento, que en mayor o menor medida llegará a nuestras vidas. Pero por vivir en santidad, no por vivir en comodidad, por vivir en santidad. Entonces que Dios nos ayude. Y que tengamos bien claro que cuando ese sufrimiento llegue, no debe de sorprendernos, sino debe de llenarnos de ¿qué? De gozo. Como dice 1 de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, por hacer el bien, mis hermanos, por perseverar en hacer el bien, enfatizo eso porque con esto cierra la porción Pedro, como vamos a ver, pero por hacer el bien, por seguir las pisadas de Cristo, por vivir en santidad, por negar nuestra carne, por negarnos a seguir la corriente del mundo, por testificar de Cristo, por esas razones es por las que va a llegar el rechazo a nuestra vida, la calumnia, los insultos. O sea, no se espera que el mundo nos ame por vivir en santidad, no se espera eso. Se espera que nos rechace. Pero de nuevo, cuando ese sufrimiento llega a nuestras vidas, debemos de gozarnos. Porque ese sufrimiento, como aprendimos el domingo pasado, nos identifica con nuestro Señor Jesucristo. Nos hace ver que estamos siguiendo sus mismas pisadas. ¿Sí? La vida de Jesús aquí fue una vida de gozo por el Padre, claro, el más gozoso, pero llena de pruebas, sufriendo la maldad de los hombres, al punto que lo crucifican en una cruz. Pero esa era la voluntad de Dios para su vida, que dando su vida en la cruz diera vida a mucho pueblo. Entonces, yo les digo, hermanos, pedamos al Señor que nos considere, que nos tome por dignos de sufrir por Cristo. Y cuando eso llegue, debe llenarnos de gozo. Y de eso estuvimos hablando el domingo pasado. En los versos 15 al 19 de este capítulo 4 de 1 de Pedro, el apóstol nos sigue instruyendo acerca del sufrimiento por causa de Cristo. El día de hoy vamos a ver otros 3 aspectos. Número 1, vamos a ver que sufrir por causa de Cristo no debe ser motivo de vergüenza, sino de gloria. Esto está en los versos 15 y 16. Así que, dice,
Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vamos a ver también que sufrir por causa de Cristo, mis hermanos, purifica a la iglesia. Purifica a la iglesia, y no solo eso, sirve como una advertencia para los impíos. Eso lo vemos en los versos 17 y 18. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y veremos como tercer punto que sufrir por causa de Cristo es por la voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios. Por lo que eso debe movernos a encomendar nuestras almas al fiel Creador y a perseverar en hacer el bien. Por eso les decía, por hacer el bien sufriremos. Pedro nos explica todo lo que implica el sufrimiento y cierra diciéndonos: perseveren en hacer el bien. Eso está en 1 de Pedro 4:15. 1 de Pedro 4:19, perdón. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El mensaje se titula El sufrimiento por causa de Cristo, parte 2, porque empezamos a ver el domingo pasado. Y como mencioné, vamos a estarnos en los versos 15 al 19. Empecemos por el primer punto. Sufrir por causa de Cristo, mis hermanos, no debe ser motivo de vergüenza, sino de gloria. 1 Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Hemos visto hasta este punto que sufrir por Cristo debe ser un motivo de gozo, mis hermanos. Pero aquí en este texto Pedro nos enseña que no todo sufrimiento que llega a la vida de una persona que profesa ser cristiano debe ser motivo de gozo. Dice Pedro que cuando el sufrimiento llega por ser homicida, o ladrón, o malhechor, es merecido y debe de avergonzarnos. Si ese sufrimiento es motivo de vergüenza. Aquí la palabra malhechor se refiere a un criminal, a un delincuente. O sea, abarca todo tipo de acciones condenadas por la ley de los hombres y por supuesto por la ley de Dios. Sí, estos pecados caen en la ley de Dios, como sabemos. Homicida, que dice el Señor: no matarás. Ladrón, no robarás. Por entremeterse en lo ajeno, ¿sí? No levantarás falso testimonio, como veremos. O sea, nos dice que no tenemos que avergonzarnos por obedecer a Dios, pero por desobedecer a Dios, ahí sí llegará el motivo de la vergüenza. Y cuando habla de estos pecados, homicida, ladrón, malhechor, recordemos que Pedro ya nos enseñó que tenemos que sujetarnos a las autoridades, aún así sean corruptas. Eso es porque Dios es quien envía a los gobernantes, y porque el propósito de Dios al enviar gobernantes es que castiguen a los que obran mal. 1 de Pedro 2:14, lo vimos. Y estas primeras tres categorías que menciona Pedro, que dice asesino, ladrón, delincuentes, o sea, son actividades para personas que están seguramente involucradas en actividades criminales. O sea, un cristiano jamás debería comparecer ante las autoridades como un criminal, ante una corte legal. Si un cristiano llega a ser acusado por esto, ¿verdad?, por hechos delictivos, imagínense, o sea, cómo está manchando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, el testimonio de Cristo. Es algo que no debería de ocurrir entre nosotros, pero ocurre. Pero por eso dije, ocurre en personas que profesan ser cristianos. Yo no me atrevería a decir en cristianos, no lo sé, pero al menos que profesan ser cristianos. Yo no sé ustedes, quizás escucharon una noticia de unos pastores que fueron ejecutados en Colombia. No sé si la escucharon o no. Y nos enteramos de esa noticia y nos duele. Pensamos lo primero, seguramente murieron como mártires o yo no lo sé. Pero saben, en este caso particular, Castiblanco estuvo con nosotros, cuando recuerdan. Y en un desayuno, platicó con varios de nosotros en un desayuno. Él nos dice que varios pastores de Colombia estaban recibiendo donaciones del crimen organizado. Es decir, para los criminales, una manera de limpiar sus conciencias era donar ese dinero.
Y los pastores tentados recibían ese dinero, quizás con buenas intenciones, quizás pensando en que en embellecer el templo o en ayudar al necesitado, yo no lo sé. Pero de una u otra forma, ¿qué pasó con ellos? Se involucraron en el crimen organizado y trajo consecuencias. Varios de ellos fueron ejecutados. Entonces, cuando sabemos la verdad, en ese caso particular, eso trae vergüenza, descrédito al cuerpo de Cristo. Por eso digo, personas que profesan ser cristianos. Yo podría asegurar, ¿verdad?, que el Señor nos ha guardado ya como cristianos de cometer asesinatos, o sea, el acto de asesinato. Yo podría asegurar eso, porque, o sea, un asesinato es producto de un profundo odio, o sea, una ira fuera de control, o bien una premeditación llena de mucha maldad. ¿Cómo podría un cristiano llegar a hacer eso? Pero yo pienso que en robos, creo que un cristiano justificado por alguna necesidad sí podría caer en robos. Algunos saben, estuvimos 10 años en una iglesia allá de la Ciudad de México. Y yo fui en un tiempo parte de los que contábamos la ofrenda. Éramos 3 normalmente. O sea, vaciábamos los sobres, una mesa, y empezamos a contar, registrábamos y listo, entregábamos el dinero. Pero sin que nos diéramos cuenta, uno de los 3, como que 1 o 2 sobres los empujaba y caían debajo de la mesa. Terminamos de contar, nos íbamos y él regresaba por esos 2 sobres. Estaba robando. Pero en cierta ocasión, yo no me di cuenta, pero el otro, éramos 3, el otro se dio cuenta. Y él me dijo, ven, vamos a regresar. Y regresamos y lo vimos recogiendo los sobres. Evidentemente estaba robando, se le confrontó. Si él es un hijo de Dios, Dios tuvo misericordia de él, ¿sí o no?, en sacar a luz ese pecado. Pero mi punto es que como cristianos, seguramente por tentaciones caeremos en ese tipo de cosas. Que el Señor nos ayude a arrepentirnos de eso, ¿verdad? Si es nuestro caso. Porque Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, dice Pedro, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. Y como yo dije, la palabra malhechor aquí abarca todo tipo de acciones condenadas por la ley. Y ahí también puede caer un cristiano. O sea, una persona rebelde es una persona que no respeta la autoridad. Entonces, un cristiano no debería de pasarse los altos. Qué exagerado. Debe pagar sus impuestos. No debería de dar mordidas para agilizar un trámite. No debería. Sí. Debería sentirse muy avergonzado si ha caído en esas cosas y arrepentirse. En fin, o sea, ¿a qué nos dice el apóstol Pedro nuevamente, verdad? Que seamos obedientes a la ley de Dios. Porque si estamos en pecados, seguramente eso trae vergüenza a nuestra vida y mancharemos el cuerpo de Cristo. Y me llama la atención que aquí Pedro también nos dice de aquel que padece por estar entremetiéndose en lo ajeno. Aquí la frase griega dice supervisando lo que le pertenece a otro. O sea, Pedro dice aquí que nadie padezca por estar supervisando lo que le pertenece a otro. O sea, es decir, que por meterse en asuntos que no le conciernen. Sí, algunas personas se deleitan en supervisar la vida de los otros. Y lo que está detrás de eso es el ocio. Detrás de ser entrometido es el ocio. Dice primero a los Tesalonicenses 3, 10, 13, te lo leo, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, y agrega, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Pero menciona también este tipo de pecados el apóstol Pedro. Las personas que no trabajan. Y me refiero a que no trabajan. O sea, una ama de casa tiene mucho trabajo. Pero las personas que no trabajan tienen mucho tiempo libre. ¿Cierto? Ociosas. Y terminarán entrometiéndose en lo ajeno. Y eso los llevará a caer en murmuración y en chismes. Eso lo vemos cuando Pablo ordena
no incluir en la lista de las viudas que debían ser sostenidas por la iglesia, no incluir a las viudas jóvenes. Ahí Él les pide que se casen y se ocupen en su hogar. Y dice, de otra manera van a aprender a ser ociosas y de ahí pasarán a ser entremetidas y chismosas. 1 Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, habla de las viudas jóvenes, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Pero lo que yo quiero rescatar de aquí, mis hermanos, es que el ocio te va a conducir ¿a qué? A entrometerte en lo ajeno. ¿Eso a qué te va a conducir? A la murmuración y al chisme. Y tarde o temprano vas a ser rechazado por eso. Yo creo que a nadie le gusta, ¿verdad? Si estoy hablando con una persona y lo que hablamos lo andan hablando por todos lados, entonces esa persona va a ser rechazada. Y sufrir ese rechazo no es motivo de gozo, sino de ¿qué? De vergüenza. Yo pensaba, en nuestros días, un buen ejemplo es el Facebook, ¿sí o no? Muchas personas pasan muchas horas en el Facebook. ¿Y qué hacen ahí sino entrometerse en lo ajeno? Habrá algunos, y no digo, que hacen un buen uso de las redes sociales, pero yo pienso que son la minoría. Para la mayoría las redes son un peligro, en verdad, son un peligro. Y deberían de cerrarlas. Yo en lo personal, y esa es decisión mía, hace unos 10 años decidí cerrar todas mis redes, todas. Y no las he necesitado desde entonces, mis hermanos. Tengo el YouTube, porque subimos los videos de YouTube, WhatsApp, que también es una red, pero otro tipo de redes en lo personal no las tengo. No les encuentro mucho beneficio. Otro buen ejemplo son estas reuniones largas de café. ¿Sí o no? Si no se tiene cuidado de que en estas reuniones largas lo que gobierne la plática sea un buen estudio bíblico, una buena plática bíblica, y pasan varias horas, ahí va a haber murmuración. Seguramente ahí va a haber murmuración. Y la murmuración es tanto del que habla como del que escucha. Ambos. Uno le pica por hablar, a otro le da comezón. ¿Por qué? Por escuchar. Pero lo que está atrás de todo esto, me llamó la atención, es el ocio. Una manera de evitar el ocio, hermanos, ¿cuál es? Pues mantenernos ocupados. Digo, pero qué mejor que en las cosas del Señor. Amén. En las cosas del Señor. Si tienes tiempo libre, el mejor consejo es que pongas tus dones al servicio del Señor. Trabaja para el reino. O sea, comparte el evangelio. No sé, lleva folletos a los hospitales. Tienes tiempo libre, trabaja para el reino. Y entre más trabajemos para el reino, entonces va a llegar otro tipo de padecimiento, pero uno del que no hay que avergonzarse, como dice 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De nuevo, ¿verdad? O sea, nos recuerda aquí el apóstol Pedro. Si la razón de nuestros padecimientos es por nuestra identificación pública con el Señor Jesucristo, entonces no hay razón para sentir vergüenza, sino todo lo contrario. Él nos dice, es una razón ¿para qué? Para glorificar a Dios. Entonces en estos dos versos, el 15 y el 16, Pedro nos está llamando a preguntarnos de qué se nos acusa o por qué estamos sufriendo. Y si es por pecar contra la ley de Dios, debemos avergonzarnos. ¿Y de qué? De arrepentirnos. De arrepentirnos. Dios no puede ser burlado. Cualquier pecado que estés consintiendo, el Señor de su soberanía lo puede sacar en cualquier momento. Mejor arrepintámonos. Hay que arrepentirnos. Pero nos dice que si sufrimiento es por seguir a Cristo de nuevo, es un motivo de ¿qué? De gloria. Motivo de gloria. O sea, vergüenza deben sentir los que no tienen a Cristo y que andan con esa conducta que los caracteriza a ellos. Como vimos en 1 de 4:3, en la Nueva Versión Internacional te lo leo, dice, pero ya basta con el tiempo que han desperdiciado, dice aquí, vean, desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, pasiones, borracheras, orgías, parrandas y a idolatrías abominables. Ya basta, nos dijo el apóstol Pedro, ya lo vimos este texto, ya basta. Pero ellos que siguen en ese desenfreno, en esas borracheras, en esos pecados, ellos deben sentir vergüenza, deberían de sentir vergüenza, pero no sienten vergüenza. ¿Por qué? Porque su corazón está cauterizado. Pero ellos son los que tienen que sentir vergüenza. Y esas son las personas que a nosotros nos calumnian por ser cristianos. Ellos deberían sentir vergüenza. O sea, el mentiroso tiene que sentir vergüenza por sus mentiras.
El adúltero tiene que sentir vergüenza por su adulterio. Los corruptos funcionarios tienen que sentir vergüenza ¿por qué? Por sus corrupciones. Esos habitantes que dan mordidas, ellos tienen que sentir vergüenza. Pero nosotros, mis hermanos, por ser cristianos, jamás. Jamás. ¿Por qué? O sea, si entendemos, ¿verdad?, que por la gracia de Dios hemos llegado a Cristo en arrepentimiento y en fe. Y una fe que nos ha dado el Señor. Un arrepentimiento que nos ha dado el Señor. Y por eso que nos dio el Señor, nos rescató de una vida vana y sin sentido. Si estamos siendo transformados a la imagen de mi Señor Jesucristo, para poder llevar una vida que a Dios le agrade, ¿qué razón tenemos para sentir vergüenza? O sea, ¿por qué tendríamos que avergonzarnos de identificarnos con nuestro bendito Señor Jesucristo? El que nos amó tanto y dio su vida por nosotros. Claro que no. O sea, no sé, ¿por qué avergonzarnos de llevar una Biblia bajo el brazo? De llevar aquí la bendita y santa voluntad de Dios para nuestras vidas. O sea, el punto es que el cristiano, por ser cristiano, jamás se debe de avergonzar. Sino que nos dice, debe glorificar a Dios por ello. Glorificar a Dios por ello cuando, de nuevo, cuando llegue ¿qué? El sufrimiento. Cuando llegue el ataque y la calumnia. Hasta aquí, mis hermanos, ¿verdad? O sea, lo que hemos visto con respecto al sufrimiento es que sufrir por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa, sino de gozo. Ya lo vimos. También vemos que sufrir por causa de Cristo no debe ser motivo de vergüenza, sino de ¿qué? De gloria, de glorificar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el punto 2. Sufrir por causa de Cristo purifica a la iglesia y sirve como una advertencia para los impíos. Vamos a leer la primera parte, de 1 de Pedro 4, 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Tenemos que empezar por entender aquí en este texto, mis hermanos, que el juicio al que se refiere aquí Pedro es el juicio final. Es el juicio final al que se refiere aquí. Ese juicio que vendrá cuando nuestro Señor Jesucristo llegue por segunda vez. A eso se refiere aquí. Pero, o sea, lo que es sorprendente es que Pedro nos dice que ese juicio ya comenzó. ¿Sí? Es lo que estamos leyendo, ya comenzó. ¿Y comenzó en dónde? Por la casa de Dios. O sea, aquí la casa de Dios se refiere al templo de Dios. Y miren, en el Antiguo Testamento el juicio comenzaba en el templo, ahí comenzaba. Y para entender esto tenemos que ir a un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a Ezequiel 9, por favor. Ezequiel 9 y vamos a leer versos 3 al 6. Vamos a ver que en tiempos del Antiguo Testamento el juicio comenzaba en el templo, que es que la casa de Dios. Dice, ve, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Es una visión, ¿verdad? Es una visión lo que estamos aquí leyendo. Y le dijo Jehová a este que tenía el tintero, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Vean, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercareis. Y comenzaréis por mi santuario. Estamos viendo claramente un juicio de Dios. ¿Pero dónde comienza? En el santuario. Y dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea, ¿qué estamos rescatando aquí? ¿El juicio dónde comenzaba? En el templo. Es lo que estamos viendo aquí. Otros pasajes lo podemos ver, por causa del tiempo vamos a ver solo ese. Entonces, en el Antiguo Testamento, el juicio comenzaba en la casa de Dios, que era un templo que es físico. Ahora, para el pueblo del nuevo pacto, para nosotros, mis hermanos,
el juicio también comenzó, pero en el verdadero templo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo de Dios. Él lo dijo en Juan 2, 19 al 22. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, el pueblo del antiguo, el templo del antiguo pacto era la morada de Dios, ¿cierto? Es donde la gloria de Dios se manifestaba, en el templo. Pero en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, Cristo es la morada de Dios. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el antiguo pacto, ¿dónde comenzaba el juicio? Con la casa de Dios. En el nuevo pacto, ¿dónde comenzó el juicio? Con la verdadera casa de Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el verdadero templo. ¿Por qué? Porque Él cargó con el juicio de todos aquellos que formaríamos parte del templo. En Él comenzó el juicio. Él cargó el pecado de todas las piedras vivas que formaríamos parte ¿de qué? Del templo. Hemos aprendido esto, mis hermanos, pero tengamos ya muy claro: nosotros somos el templo. En Cristo somos el verdadero templo de Dios nosotros. Primera de Pedro 2, 4, 5, también le dedicamos ya un tiempo a estudiar esto. Acercándonos a Él, piedra viva, a nuestro Señor Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿como qué? Como templo y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el antiguo pacto el juicio era por los pecados del pueblo y traía destrucción sobre ellos, como acabamos de leer ahí en Ezequiel 9:6. El nuevo pacto, el juicio al que aquí se refiere Pedro, no es para destrucción, porque Cristo ya cargó con nuestra condenación. Entonces el juicio al que Pedro se refiere aquí en 1 4:17 que estamos leyendo, no es para destrucción, sino ¿para qué? Para purificación. Para purificación. O sea, la persecución, los insultos, las calumnias de los impíos hacia nosotros forman partes de las pruebas de Dios, de las pruebas que Dios usa para purificar ¿a quién? A su iglesia. O sea, aquellos que nos ultrajan no están haciendo otra cosa que no sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gracias a Dios por eso. Ellos rendirán cuenta por su maldad, pero no están haciendo nada que no sea fuera de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Así es como Dios purifica a su iglesia. Vamos a movernos un poco a 1 Pedro 1, versos 6 y 7. 1 Pedro 1, versos 6 y 7. Justo antes, aquí el apóstol nos está hablando de la gloria que nos espera, de la gloria eterna que nos espera. Nuestro encuentro final con el Señor Jesucristo, ya una vida eterna que tendremos. Y nos dice: en lo cual vosotros os alegráis. Claro, nos gozamos de tener la seguridad de que cuando Él venga por segunda vez, Él viene por mí, por ti, si has creído en Cristo, para llevarte con Él. Nos gozamos, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo. Hemos aprendido que ese poco de tiempo puede ser todo lo que resta de nuestra vida. Un poco de tiempo. Dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, así como Dios usó la maldad de los judíos y de los romanos para que crucificaran a su Hijo Jesucristo, pero esa era la voluntad de Dios, que su Hijo muriera a manos de pecadores y que así diera vida a mucho pueblo. Así Dios usa la maldad de los impíos. ¿Para qué? Para que inflijan sufrimiento en nosotros. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios usa ese sufrimiento para purificar nuestra fe. Es bien diferente cuando vemos todo dentro de la voluntad del Señor.
dentro del Dios soberano que tenemos. Por eso sufrir por causa de Cristo purifica a la iglesia. Así como el fuego, ¿verdad?, evidencia el oro falso. ¿Saben ustedes? El oro falso o cambia de color o se pone negro, se ennegrece. Bueno, así el sufrimiento en algunos hará que ellos apostaten de la fe, que abandonen la fe. Por eso dice, el amor de muchos se enfriará, porque eso solo va a evidenciar que son falsos creyentes. Pero así como el fuego purifica el oro, no cambia el color, pero sí saca a relucir la escoria para que sea que limpiado. Así el sufrimiento por causa de Cristo que llega al creyente que es verdadero le va a purificar su fe, va a fortalecer su fe, una fe que es mucho más preciosa que el oro, como dice aquí el apóstol. ¿Para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el cuidado soberano de Dios para nuestras vidas. Y considera esto, mi hermano, el sufrimiento por causa de Cristo purifica nuestra alma. ¿Por qué? Porque nos recuerda que no pertenecemos a este mundo. Si el mundo me persigue por hacer el bien, si el mundo me rechaza, si el mundo me insulta, si el mundo me calumnia, es evidencia de que no soy parte de ellos, que no soy parte del mundo. Por medio de los ataques del mundo, ve lo que Dios hace. O sea, por medio de los ataques del mundo hacia nosotros, Dios despega nuestro corazón del mundo que nos ataca. ¿Sí lo ves? O sea, Dios usa el mundo para afligirnos, purifica nuestra fe y así despega nuestros afectos ¿de qué? Del mundo que nos aflige. Dios es grandioso. Por eso dice primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué dice? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Es decir, sufrir por causa de Cristo purifica a la iglesia. Ese es el buen propósito de Dios para nuestras vidas. Pero además sirve como una advertencia ¿para qué? Para los impíos. O sea, dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio final ya comenzó en nosotros, pero ¿para qué? Para nuestra purificación. Y llegará a los impíos en el día final, pero para su destrucción. Nuestro juicio actual les advierte a ellos de su juicio futuro. ¿Te han dicho, mi hermano, cuando te han visto incrédulos en dificultades, algo así como, ¿y eso que crees en Dios? ¿Le ha dicho algo así? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Y qué, no crees en Dios? ¿No les ha dicho así el impío? Bueno, si usted está sufriendo por causa de Cristo, ya sabe qué responderle. Le va a decir, ¿sabes qué? Eso es porque el juicio ya comenzó en mí. Y no sabes el terrible juicio que te espera si no te arrepientes. Así le tiene que responder. El juicio comenzó por la casa de Dios. Y sirve como una advertencia a los impíos. Vamos a Mateo 27, por favor. Mateo 27, versos 38 al 40. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban. ¿Y qué dice? Meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. El juicio del Hijo de Dios sirve de advertencia al pecador. Y de nuevo, aquí, aquel que esté aquí sin Cristo, ve, o sea, está leyendo, o sea, Jesús está aquí muriendo en la cruz. Jesús aquí está cargando con el terrible juicio de Dios. Está cargando con esta condenación que todos merecemos por nuestros pecados. Y el Hijo, sin merecerlo y sin cometer pecado, carga con el juicio para que todos los que creamos en Él no tengamos que pasar por ese juicio. ¿Sí? Si no has confiado en Cristo y no te has arrepentido, considera el juicio del Hijo de Dios.
Eso te está advirtiendo a ti del juicio final que llegará a tu vida si no te arrepientes. Si no te arrepientes, a ti te espera un juicio que será terrible. No va a durar unos meses o unos años, sino va a durar ¿qué? Toda una eternidad. Entonces yo te ruego, de nuevo, mira el juicio que cayó sobre el Hijo de Dios. De nuevo, no por sus pecados, por los pecados de quienes, de todos los que vino a salvar. Míralo en la cruz, cargando el juicio de Dios. Que esto te advierta a ti del juicio que te espera si no te arrepientes. El juicio comenzó por la casa de Dios y culminará en el día final, cuando Cristo venga. Los que no se arrepienten les espera un juicio terrible. Pero hoy tú estás recibiendo estas palabras. Y como mencionaba un poco al inicio, estas palabras o traen salvación o te siguen dejando en la condenación por tus pecados, pero porque sigues rechazando estas palabras de vida que has escuchado quizás domingo a domingo. Arrepiéntete, ya, arrepiéntete hoy de tus pecados. Considera el juicio del Hijo. Dios ya trajo el juicio. Si tú crees en Él, tú serás librado del juicio porque Él ya lo cargó. Tú por tus pecados mereces el juicio de Dios. Y ver al Hijo en la cruz te advierte de eso. De nuevo, yo te ruego que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo. Verdaderamente murió, pero verdaderamente que resucitó. Él está dando ahorita un tiempo para que ninguno se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Pero Él vendrá por segunda vez. Ahí el tiempo terminará. No hay más nada, no hay purgatorio, no hay más nada. El hombre muere y al juicio. Arrepiéntete. Sigue diciendo Pedro en 1 Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando dice aquí de nuevo Pedro, si el justo con dificultad se salva, habla de que nuestro camino a la gloria es seguro, pero no será fácil. De eso sigue hablando. Está lleno de pruebas, aflicciones y dificultades. Ese es nuestro camino. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:13 al 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por dónde? Por esa puerta ancha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así le plació al Señor. Pocos son los que la hallan. Y nosotros, por la misericordia de Dios, si hemos creído en Cristo, somos unos de esos pocos que hemos hallado esa puerta. Sí, el camino es angosto, lo dice el Señor Jesús, lleno de dificultades, de pruebas, de sufrimientos por causa de Cristo. Pero no hay mejor camino que ese, porque el camino es Cristo. Nuestro camino es Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino nos lleva a la gloria. El camino, Jesús es quien nos une al Padre. Él es el camino. Por medio de Él llegamos al Padre. Pero es un camino lleno de ¿qué? De sufrimiento. Porque ese fue el camino de Él, de nuestro Señor Jesús. Pero nuestro sufrimiento es temporal. Y no se compara con el sufrimiento eterno que les espera a los que no se arrepientan, a los que mueran en sus pecados. Por eso Pedro dice: y si el justo con dificultad se salva, a eso se refiere. ¿En dónde, dice, aparecerá el impío y el pecador? O sea, el impío no sabe lo que le espera cuando llegue ese día final si no se arrepiente. Y de nuevo cierro este punto pues rogándote una vez más que te arrepientas, que creas en el Señor Jesucristo, que verdaderamente seas advertido por el juicio que llegó a la casa de Dios, por el juicio que llegó a nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al tercer y último punto del día de hoy.
Sufrir por causa de Cristo es por la voluntad de Dios, por lo que debe movernos a encomendar nuestras almas al fiel Creador y a perseverar en hacer el bien. 1 Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí Pedro nos afirma algo de lo cual ya hemos estado hablando en este mensaje. O sea, nuestros padecimientos por causa de Cristo son conforme a la voluntad de Dios. O sea, ¿qué tenemos que entender aquí, mi hermano? El maltrato que recibimos por seguir a Cristo es justo el maltrato que necesitamos para que nuestra fe persevere hasta el fin. Gracias a Dios, ¿eh? Eso es lo que nos está diciendo. O sea, ese rechazo, insulto, calumnia, lo que sea, ellos pagarán por su maldad, ¿ok? Pero es bajo la voluntad de Dios. Y ese rechazo es justo, ese maltrato es justo el que yo necesito para que mi fe persevere hasta el fin, siempre y cuando ese rechazo sea por causa de Cristo. O sea, ¿qué nos dice Pedro aquí? Que Dios tiene en su mano la perilla que controla el fuego de la prueba. Y el fuego que Él está usando para purificar nuestra fe son esas persecuciones que llegan a nuestra vida por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Recuerdan la historia de Policarpo que vimos la semana pasada? Murió como un mártir bajo las llamas, ¿cierto? Y eso fue una decisión de Quadratus. O sea, Quadratus va a rendir cuentas ante Dios por su maldad. Pero Quadratus no hizo nada más que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Policarpo tuviera parte de la copa de Cristo muriendo en la hoguera. Dios ha decretado el día de tu nacimiento y el mío, amén. Y el día de nuestra muerte, si el Señor no viene antes. Pero también todos los acontecimientos que llegan a nuestra vida. Eso platicaba un poquito con mi hermano Oscar aquí. Todo lo que llega a mi vida, todo Dios lo ha decretado. Y los sufrimientos por Cristo no se han salido del control soberano de nuestro Señor. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es como Él purifica nuestra fe. Así es como Él nos está perseverando hasta el final. Velo así, es como, aquí estoy parado, llega el sufrimiento, pero velo como el sufrimiento como la mano del Señor empujándote para que llegues a la gloria. ¿Me explico? Así es como el Señor nos persevera. Esa es la sabiduría de Dios. Por eso la cruz es locura al que se pierde. Esa es la sabiduría del Señor. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí, mis hermanos, la palabra que Pedro usa para encomendar, cuando dice encomienden sus almas, en el griego es un término técnico que se usaba para depositar dinero con un amigo de confianza. O sea, en la antigüedad no había bancos y pocos lugares eran seguros para que uno pudiera depositar su dinero. Entonces se le encomendaba ¿a quién? A un amigo si tenías que emprender un largo viaje, que es la palabra que usa aquí Pedro. O sea, ese depósito de dinero era considerado muy valioso, muy sagrado. Era todo, su sustento ahí estaba depositado. Y el amigo al que se le confiaba se comprometía por su honor a devolver el depósito cuando él llegara de su viaje a donde él fuera. Es la palabra que se usa aquí, encomendar. Y aquí Pedro nos dice que encomendemos a Dios, pero no nuestro dinero, sino que nuestra vida. Y Dios no nos fallará. Pero si un depósito de dinero era sagrado para los hombres, cuanto más nuestras vidas lo son para Dios. Y mira, esta palabra encomendar es la misma palabra que usó Jesús en Lucas 23:46. De nuevo, siguiendo el ejemplo y las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Lucas 23:46: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. La misma palabra. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, sus vidas al fiel Creador, y hagan el bien. Cristo hizo eso.
Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús no tuvo dudas en confiarle su vida a Dios, sabiendo que Jesús estaba atravesando por esa agonía, porque esa era la voluntad de su Padre. Era que diera su vida por aquellos que vino a salvar. Y Jesús no tenía dudas de que su Padre no le fallaría. Estaba seguro de que Él lo resucitaría, de que Él lo glorificaría, que lo exaltaría hasta lo sumo. Él encomendó su vida al fiel Creador, a su Padre Celestial. Y nosotros debemos hacer ¿qué? Lo mismo. Debemos, en primer lugar, estar seguros de que por cualquier cosa que estemos atravesando no se ha salido del control de las manos de Dios. Es por la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, a Él le tenemos que encomendar que nuestra vida, porque Él es el fiel Creador. Él no nos fallará. Y si morimos en esa prueba, Él nos va a resucitar, porque Él lo ha prometido. Él nos va a glorificar, y no solo eso, Él nos va a sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso es tan seguro de que Dios ya lo da por hecho. En Efesios 2, 4 y 6. Y quiero que vayamos ahí, mi hermano. Por favor. Efesios 2, 4 y 6. Yo no sé si en este momento estés atravesando una prueba dura y quizás llegue temor por tu vida misma. Pues el Señor te dice aquí: encomienda tu vida al fiel Creador. Dice Efesios 2, 4, 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ve, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué en pasado? En el griego se usa el pasado para referirse a cosas que son ciertísimas. Él nos va a resucitar. Y sigue diciendo: asimismo nos hizo sentar. Pero nos hizo sentar. ¿Por qué? Porque Él nos sentará en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es tan ciertísimo que Dios ya lo da por hecho. Dios es fiel y Él lo cumplirá. Así que en medio de la prueba más severa, por seguir a Cristo, encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Y como cierra: y hagamos el bien. Me encanta esta porción, mis hermanos. Pedro nos explicó: por hacer el bien llega el sufrimiento. Y nos explicó ya todo acerca del sufrimiento. No es motivo de sorpresa, sino de gozo. No de vergüenza, sino de gloria. El juicio comienza por la casa y advierte al impío. Todo eso es por la voluntad de Dios. Encomienda tu alma al fiel Creador. ¿Y qué cierra diciendo? Y haz el bien. Sigue haciendo aquello por lo que la persecución está llegando a tu vida. Gracias a Dios por su palabra, mis hermanos. Mis hermanos, estamos en las manos de un Dios que nos ama. Amén. Está purificando nuestro carácter para hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Él está en perfecto control de nuestras vidas. Así que nosotros, confiando en Él, ocupémonos ¿qué? En hacer el bien, en perseverar en hacer el bien, caminar en santidad, llevar su evangelio. Sigamos nuestro camino a la gloria, haciendo el bien y confiando en que Dios es quien se encarga y se encargará de tener cuidado de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Pero yo te ruego, Señor, que esta palabra entendida la firmes en nuestros corazones. En verdad, gracias, Señor, porque verdaderamente renuevas nuestro entendimiento. Verdad es que cómo podríamos conocerla si no es por medio de tu bendito Espíritu y tu santa palabra. Palabras de vida que nos llenan de gozo. Gracias, Padre. Ayúdanos a hacer el bien, como cierra el apóstol Pedro. Ayúdanos a hacer el bien, independientemente de lo que tú permitas en tu decreto que llegue a nuestras vidas. Ayúdanos a hacer el bien, sabiendo que lo que sea que pase, tú estás en control soberano de eso, Padre. Gracias, Señor, porque por medio de la prueba es que purifica nuestra fe. Por medio de la prueba es que, Señor, nos sigues afirmando en nuestro camino a la gloria. Gracias, Señor.
Te ruego, Padre, que revisemos nuestras vidas, que esas áreas, Señor, que no queremos arrepentirnos, ayúdanos a arrepentirnos. Estas agendas, Señor, que según nosotros no tenemos ya más tiempo para ti, ayúdanos a ordenarlas, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, a hacer el bien. Padre, gracias, Señor. Y si somos contados por dignos de sufrir por causa de Cristo, Señor, ayúdanos a entender que es una gran bendición que ha llegado a nuestras vidas. Gracias por tu palabra bendita. En nombre de Cristo. Amén.